20 años de la firma de la paz entre Ecuador y Perú se recordaron con encuentro binacional. Asambleísta Norma Vallejo anuncia que se defenderá con pruebas tras informe que recomienda su destitución. Comisión de Participación Ciudadana aprobó el informe para segundo debate de Ley de Defensoría del Pueblo. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 26 de octubre del 2018, gracias por acompañarnos en TVL Noticias, emisión estelar. Muy gentiles a quienes nos miran a través del canal 42 en Quito, a nivel nacional, a través de la radio de la Asamblea Nacional y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y a través de Facebook Live. Aquí empezamos con el detalle de las noticias. El encuentro binacional entre los mandatarios de Ecuador y Perú concluyó esta tarde con la firma de un acuerdo que abarca 5 ejes que van desde lo social, comercial, turismo, entre otros. El análisis de los compromisos acordados serán evaluados en Tumbes el próximo año. Al concluir el gabinete, los presidentes de Ecuador y Perú, Lenín Moreno y Martín Vizcarra, explicaron los acuerdos a los que llegaron. El mandatario peruano señaló que los acuerdos corresponden a 5 ejes: asuntos sociales y culturales, infraestructura y conectividad, asuntos comerciales, de inversiones y turismo, seguridad y defensa y ambientales, energéticos y mineros. Vizcarra señaló también que se evaluaron los avances en los compromisos de Trujillo, donde se realizó el gabinete pasado, y se generaron nuevos compromisos que serán evaluados en Tumbes, donde será el próximo encuentro en el 2019. Señaló también que se acordó emprender acciones para el manejo integral de la cuenca Puyango-Tumbes, que comparten los dos países y está contaminada por minería ilegal. Lenín Moreno, en cambio, dijo que hay que volver práctica todo lo que se ha acordado. Para esto aseguró que es importante establecer una agenda. Los sectores más importantes a trabajar mencionó que son el minero, petroleros, electricidad, turístico, ambientales, culturales y seguridad. En la cita también abordaron la posibilidad de que Ecuador pueda integrarse a la Alianza del Pacífico, de la cual Perú ya forma parte. Clever Aranda, TVL Noticias. Precisamente hoy se conmemoran 20 años de la firma de la paz entre Ecuador y Perú, naciones que en 1998 decidieron dar por terminados los conflictos fronterizos y entablar una relación de amistad. Este 26 de octubre se cumplen 20 años de la firma del Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú, un convenio firmado en 1998 en Brasilia como consecuencia de la Guerra del Cenepa en 1995, originada por la falta de demarcación de 78 kilómetros de frontera. Para poner fin al conflicto territorial que llevó varias veces a la guerra y que dejó centenares de muertos, en 1998 los presidentes Yamil Mahuad y Alberto Fujimori suscribieron el tratado y se comprometieron a dejar constancia del término de las diferencias entre ambos países. Es entonces que los países se comprometieron a manejar una agenda bilateral y fortalecer las relaciones comerciales, fronterizas, marítimas y fluviales. El acuerdo de paz tuvo como garantes a Brasil, Argentina, Chile y los Estados Unidos. Precisamente para dar cumplimiento a este acuerdo, este 25 de octubre los presidentes Lenín Moreno y Martín Vizcarra analizaron en Quito los compromisos adquiridos y evaluación de ambas naciones. Compromisos que están enmarcados en asuntos sociales, culturales, de infraestructura y conectividad. Justamente los actuales presidentes calificaron como positivas las relaciones actuales de mutuo beneficio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. 20 años de la firma de la paz, ¿cómo benefició esto a Ecuador y Perú? Para abordar estas temáticas nos acompaña Jorge Mora, analista internacional. Jorge Mora, docente e investigador, escritor, analista en temas políticos e internacionales. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos. Una firma de la paz que puso fin a años de conflicto entre las dos naciones. Hoy, 20 años después, ¿cómo ha beneficiado esto a las dos naciones? ¿Hay una mayor hermandad, hay un mayor compromiso de trabajo entre los dos países? Bienvenido.
Gracias por la invitación. Buenas noches. La verdad es que en 20 años el Ecuador cambió definitivamente. Recordábamos estos días que cuando nosotros éramos muchachos estudiábamos y había que estudiar en conflicto con el Perú. Había que tener ese síndrome de son los enemigos. Igual allá. Sin embargo, al pasar el tiempo, la firma del Acuerdo de Paz modificó la forma de entender al país. Había que olvidar aquello de que sin la salida soberana al Amazonas no éramos nadie. Nuestros chicos tuvieron que inventarse de otra manera. Hoy los jóvenes ya no tienen el conflicto que teníamos los adultos, porque para ellos entendieron que la globalización y la mundialización es un nuevo escenario, una nueva oportunidad para construirse como patria. Y eso es bueno, porque nos permite entender que somos países que nos necesitamos, que nos podemos complementar, que podemos ser amigos, que podemos ser socios, que podemos ir al mundo de manera conjunta, y eso es bueno. Y modificó profundamente las relaciones, porque hoy ya entendemos que el Perú es un amigo, es un lugar para visitar. También los peruanos son muy bienvenidos, y en esa parte se modificó de manera, yo diría, definitiva esta relación, que durante más de un siglo fue conflictiva y que hoy es amistosa. Sin duda alguna, en lo comercial también hay puntos muy importantes a destacar, ¿no? Por supuesto, porque digamos en 20 años la inversión se multiplicó por 10 veces y puede multiplicarse mucho más, porque si bien es cierto, se comenzaron a incentivar, al no haber conflicto, ya comenzaron a crecer las inversiones. Sin embargo, hay mucho por hacer, porque eso puede crecer por 100, por 1000, porque a la larga existen 1529 kilómetros de frontera que podrían ser aprovechados de mejor manera. Por años, tanto Ecuador como Perú también gastaban miles de dólares, o en el caso de soles, quizá en Perú, para equiparse con armamento. Hoy, pues, al ya no haber este conflicto, esos dineros son utilizados más bien para obras de mayor importancia, como obra social y de desarrollo. Mire, a la larga, el rol del ejército cambió también de manera radical. Antes habría que estar de una manera cuidadosa esperando que no nos invadan. Y hoy cambió inclusive el enemigo. Hoy ya no hay que luchar contra el Perú viéndolo como un enemigo que podría invadirnos. Hoy son otros los problemas. Son el desarrollo de las comunidades que tienen que ser atendidas con escuelas, con colegios, con carreteras, ¿no es cierto?, con comunicaciones. Pero también hay que cuidar nuestro territorio patrio frente a otro tipo de enemigos, como la delincuencia común, el narcotráfico, por ejemplo, el asunto de contrabando. Existe una frontera muy grande donde el rol del ejército debe haber cambiado. Ya no se trata de luchar contra otro país, sino contra enemigos más reales, más palpables y que son más necesarios tener cuidado. Recordemos que en Colombia se incrementa, no obstante el Tratado de Paz, se incrementa la producción de cocaína. Y sin embargo, ¿por dónde se va? Y entonces existe un enorme cinturón de frontera por el cual podría haber este tipo de flujos de irregulares, la misma violencia, el sector de las FARC, de los disidentes que podrían estar utilizando nuestro territorio. Entonces, inclusive el gasto militar tiene que cambiar. Ya no es para atacar a un país, sino para detectar, por ejemplo, como diría el Chavo del Ocho, la presencia del enemigo, ¿cierto? En ese sentido un poco folclórico. Pero cambia la situación, cambia el rol tanto de los jóvenes, de los políticos. Hoy veo con mucho agrado que el señor Vizcarra ha venido a hacernos una visita y lo plantea en términos de cooperación, de amistad, y eso es muy saludable. Nosotros también podemos ir al Perú de una manera más positiva y eso es bueno. Y las Fuerzas Armadas también tienen un rol que podría inclusive haber una cooperación entre los dos ejércitos de los dos países para haber un desarrollo humano mucho más sostenible, sustentable y deseable. Y en esa parte creo que el ejército y su gasto podrían coayudar al desarrollo integral de los dos pueblos. Hoy escuchábamos la intervención tanto del presidente Vizcarra como del presidente Moreno, y ellos acordaban trabajar en 5 ejes, entre ellos turismo, petróleo, energía y demás. Sin duda alguna, esto marca el desarrollo de las dos naciones. Y eso le obliga al Ecuador también a estar muy atento. Una cosa es que tengamos la paz, pero otra cosa es que descuidemos la frontera. Hay un caso paradigmático en Chile y en Bolivia, el caso del Cizala. Esta parte es un río que está en las dos fronteras, sin embargo Chile lo aprovecha y Bolivia no. Si uno de los dos países se descuida, digamos que existe petróleo en una de las dos fronteras, ¿de quién es el petróleo? Entonces hay que tener una atención muy interesante para que los dos países se beneficien de los recursos conjuntos. Es una zona muy rica, tanto el Ecuador como Perú y algunos otros países están en la zona de las más privilegiadas del mundo, en las que somos megadiversos, llenos de recursos, pero por lo tanto hay que ser muy cuidadosos en que esos recursos vayan a sus respectivos dueños. En este caso no podríamos descuidar
a pretexto de la paz, esta zona que necesita, que debe ser cuidada con atención, con inteligencia, con investigación y desarrollo, para lograr que esta riqueza que existe en estos suelos pueda ser distribuida a todos. Y creo que ese es uno de los planes y los objetivos del gobierno. ¿En cuántas áreas? Investigación, desarrollo, turismo, cooperación, inclusive entre nosotros mismos. ¿O por qué no aliarnos? Por ejemplo, para ir al área Asia-Pacífico, por ejemplo, para ir a Norteamérica, para ir a Europa. Es decir, con el Perú podríamos establecer un lazos de cooperación estratégica muy importante. Por lo tanto, mire, existen muchísimos retos. No solamente es cuestión de la visita y que todo se soluciona, sino plantea una manera de enfocar la política, la educación, las relaciones comerciales, porque abre nuevas oportunidades que deben ser aprovechadas. El Ecuador no ha sido muy inteligente, creo, en el desarrollo de sus relaciones internacionales, porque ha pasado demasiadas trabas. Recordemos, por ejemplo, que Perú y Colombia tienen acuerdos comerciales muy vigentes con la Unión Europea y nosotros no podemos arrancar. Ellos ya tienen adelantado muchísimo sus tratos con los Estados Unidos, ya tienen preacuerdos con el Asia-Pacífico y nosotros no. Por lo tanto, el Ecuador debería ver con muy buenos ojos que este tipo de visitas es un gran reto para el país. Nos exige, nos pide, y la misma ciudadanía, que el Ecuador abra sus puertas y deje ese temor ancestral que siempre nos ha impedido relacionarnos con el mundo. Hay países que tienen una gran relación con otros, sin embargo nosotros no, y creo que el problema no está en los otros, está en nuestra mentalidad, a la cual hay que dar un poco de apertura. Justamente en esta cita abordaron los dos presidentes la posibilidad de que Ecuador pueda formar parte de la Alianza del Pacífico, de la cual Perú ya es parte. ¿Qué es la Alianza del Pacífico y qué beneficios traería? La Alianza del Pacífico nació con un incentivo de 3 países, porque mire, el Océano Pacífico ocupa la mitad del planeta, es tan grande y es tan largo, requiere no la participación de un país, sino de un montón de países que estamos alrededor del Océano Pacífico, que nos permitiría tener acceso a mercados de la mitad del mundo. Y en este caso, oportunidades para colocar nuestros productos en otros escenarios que no son los tradicionales. A veces cuando uno depende de una relación monogámica en el comercio, si solo estoy negociando con Estados Unidos o con la Unión Europea o solo con Venezuela, lo más probable es que me abusen, no me paguen, entremos a una relación asimétrica y bastante conflictiva. Pero lo que les digo a mis muchachos, la poligamia en los negocios es un gran negocio, porque si tú no me compras, el otro sí. Si tú no me quieres pagar poco, el otro me paga un poco más. Es decir, abre el panorama, abre el abanico para las relaciones. Tengo más mercados, tengo mejores precios y mayores oportunidades. Y es una gran oportunidad. Quizá un mercado requiera ciertos productos y otro mercado requiera otros, así permite diversificar nuestras exportaciones. Y modificar también la cultura, porque también podríamos tener en nuestros supermercados, en nuestras tiendas, otros productos que nos permitan también mejorar nuestra calidad de vida, porque podríamos consumir, por ejemplo, productos hechos en países que no conocemos. Crece la cultura. Hay que aprovechar este escenario de globalización o de mundialización, porque a la larga creo que es un gran reto para el mundo vivir un poco más integrados en temas de países que no conocemos. Y también el Ecuador tiene la gran oportunidad de ser conocido en otros escenarios. Son, no sé, 1.000 millones de personas que no nos conocen, pero que podrían tener muchísimo afecto por productos que nosotros los hacemos. Permíteme contarle una infidencia. Hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de salir del país y lo más hermoso que encontré fuera del país es mi propio país. Cuando yo pude ver a mi Ecuador desde fuera, me parecía maravilloso, con personas que son capaces de generar una identidad tan particular que puede ser vendida como producto turístico, como producto cultural, como producto tecnológico, porque nuestros saberes ancestrales también pueden ser objeto de explotación masiva. Los productos del mar, que no solamente sea la pesca artesanal, sino que podríamos aliarnos con estos países para poderlos explotar de mejor manera. Y mire que ahí se generan de una manera muy simple el empleo, y el empleo real y productivo. Se genera plazas de empleo, se generan recursos, se genera conocimiento, se genera mejorar la calidad de vida. Es decir, el Asia-Pacífico es un gran escenario donde el Ecuador realmente podría tener visos de desarrollo. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Se quedan muchísimos temas por analizar, pero el tiempo es corto. Le agradecemos por habernos acompañado en esta noche. Pues son análisis que se realizan tras el encuentro binacional entre los dos presidentes de Perú y Ecuador.
Por unanimidad, la comisión multipartidista que investigó la denuncia contra la asambleísta Norma Vallejo por presuntos cobros indebidos resolvió recomendar la destitución de la legisladora. En su informe, la comisión argumenta que la asambleísta Vallejo incurrió en las prohibiciones determinadas en los numerales 1 y 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La votación unánime generó sorpresa al interior de la comisión multipartidista a cargo de la investigación de la asambleísta Norma Vallejo, tras el sí de su colega de bancada Noralma Zambrano, quien apoyó que el Pleno decida la destitución de la legisladora. Hemos evidenciado que la decisión que se ha tomado es la decisión apegada a la justicia, a la verdad, a la transparencia. Sin embargo, de eso, mi compañera, la asambleísta Norma Vallejo, ella tiene todavía la posibilidad de efectuar esas pruebas de descargo que el pueblo ecuatoriano también está esperando y que lamentablemente nosotros no pudimos escucharla. Esta decisión para el legislador Eliseo Azuero, titular de la comisión multipartidista, da cuentas de la ética de la legisladora Noralma Zambrano, al apoyar una medida que está debidamente sustentada. Porque la demostración de Noralma Zambrano, de su gran nivel ético, debe obligarlos o combinarlos a los demás compañeros a que en este afán de depuración, para demostrarle al Ecuador que aquí no vamos a permitir que hechos de corrupción se sigan gestando al interior de la Asamblea. La legisladora Ana Galarza, también integrante de la comisión, destacó que este informe, que recomienda la destitución de la legisladora Norma Vallejo, es sentar un precedente. Debería aprobar la destitución de la asambleísta Norma Vallejo para poder sentar un precedente. Tras esta medida, también la comisión recomienda reformas legales y una revisión a cuerpos normativos. Me refiero al Código de Ética y a la conformación del Comité de Ética que tiene que tener como todo parlamento del mundo. Previa votación, los legisladores conocieron una serie de requerimientos de la legisladora denunciada, que el ministro de Trabajo oficia a 3.400 instituciones públicas para que certifique si solicitó o no cargos públicos. La comisión negó este pedido. Ahora, este informe pasará a manos de la presidencia de la Asamblea para debate ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. La asambleísta Norma Vallejo rechazó el informe que aprobó la comisión multipartidista que recomienda su destitución. La legisladora dijo que se defenderá con pruebas en el Pleno de la Asamblea y no descarta acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a demostrar que yo no me he beneficiado de ningún centavo personalmente. Así inició su intervención asambleísta Norma Vallejo tras conocerse que la comisión multipartidista sugiere al Pleno su destitución por haber incurrido en las prohibiciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa. La legisladora afirmó que es víctima de persecución. Dijo que se vendió su cabeza para tapar a otras. Tengo pruebas de las presiones y de que supuestamente se vendió mi cabeza para cubrir otras. Mientras tanto, yo continuaré, estimados señores comunicadores, trabajando como estoy trabajando, luchando lo que tengo que hacer. La legisladora Vallejo indicó que no acudió a la comisión multipartidista porque no aceptaron sus requerimientos, como el oficiar al Ministerio de Trabajo a fin de que solicite a varias instituciones públicas a que certifiquen si solicitó o no cargos públicos, pero enfatizó que será el Pleno en el que se conocerá toda la verdad. Sino que porque no se aceptó practicar mis pruebas. Cuando se va a pronunciar alguien que tiene responsabilidad, tiene que tener pruebas. Minutos más tarde, el asambleísta Eliseo Azuero se pronunció ante las declaraciones de Vallejo, tras oficiar el informe que recomienda la destitución de su cargo. Según el legislador, existen pruebas de cobros indebidos y de gestionar cargos públicos. Pero es que la gestión de cargo tenía como finalidad recursos económicos. Eso es lo que nos han develado los testigos que se acercaron a la comisión. En la comisión investigadora, la votación contó con el sí de su colega de bancada Noralma Zambrano, a lo que Vallejo respondió. Cada uno responderá por sus acciones, igual que yo. Finalmente, la legisladora del oficialismo, Norma Vallejo, señaló que acudirá a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Luego que el Pleno de la Asamblea Nacional no diera paso a la censura política del exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, los legisladores César Ron y María José Carrión criticaron el abandono de curules de varios asambleístas durante la votación.
Luego de más de 3 horas de debate, el Pleno no contó con los votos necesarios para censurar al exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Fueron 61 votos afirmativos y 10 abstenciones. En el posterior pedido de reconsideración tampoco alcanzaron los votos necesarios. César Ron criticó la ausencia de los legisladores del bloque Creo, proponentes de la censura. ¿Quiénes estuvimos en la votación? ¿Quiénes votamos por la censura como ocurrió? ¿Y quiénes, habiendo censurado y actuado como interpelantes dentro del proceso de censura al ministro, ni siquiera estuvieron presentes en la Asamblea Nacional? La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, señaló que se realizó el análisis de pruebas de cargo y descargo y que incluso recomendaron al Pleno la censura. Se garantizó un debido proceso, que el ministro tomó funciones que la ley no le facultaba y que obviamente lo que corresponde ahora ya es la responsabilidad que cada asambleísta deba tener y que tengan que responder al pueblo manabita y esmeraldeño por esta decisión. Carrión también manifestó que hay legisladores que deben responder por su accionar. Hay que hacer una justa valoración de quienes trabajan, quienes están de manera permanente, quienes están todo el tiempo apoyando las acciones de fiscalización y control político y de investigación y legislativas. Hay quienes no están en esa línea. Carlos de la Torre reconoció el retiro de $300 millones de los fondos de la Ley de Solidaridad con el propósito de atender el pago de obligaciones del Estado con los gobiernos autónomos descentralizados, proveedores y salarios del sector público en diciembre de 2017. Clever Aranda, TVL Noticias. Paul Granda, Rosana Alvarado y Paul Pérez defendieron su trabajo luego de conocida la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. Las autoridades presentaron informes que respaldan su gestión y respondieron a los cuestionamientos de los legisladores. Tenemos un resumen. La expectativa estuvo en la sesión 548 del Pleno de la Asamblea Nacional, y es que al menos 7 autoridades del sector justicia y seguridad debían comparecer al seno de la legislatura para explicar cómo se dio la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. Al final, estuvieron presentes 3, el fiscal general encargado Paul Pérez, la exministra de Justicia Rosana Alvarado y su sucesor encargado Paul Granda. Pérez presentó una línea de tiempo en la que reveló que el dispositivo electrónico que tenía Alvarado estuvo fuera de línea por 7 días y que además sí se registraron 1.340 alarmas. Obviamente hay que precisar de que estos reportes no fueron nunca notificados ni a la Fiscalía General del Estado ni al juzgador. ¿Qué acciones de oficio ha emprendido la Fiscalía General del Estado? Después fue el turno de la exministra de Justicia Roxana Alvarado. Ella explicó el proceso contractual con la empresa CEYEC para la adquisición e implementación de la plataforma informática y de los dispositivos electrónicos. Reveló que el 17 de agosto de este año sí se conoció de una alerta del dispositivo, pero que se trató de una falsa alarma, dijo. Se revisa el dispositivo, se encontraba flojo aparentemente, por lo que se procedió a reajustar la correa del dispositivo. Y él decía, cuando yo dejaba el comedor y me iba al baño, ya me llamaban, me monitoreaban. ¿Quién es el responsable de instalar los dispositivos? El ministro de Justicia encargado, Paul Granda, también defendió su gestión. Indicó que en el país existen 2.359 dispositivos y que de ellos apenas 23 están con personas dentro del sistema de protección a testigos. Sostuvo que ninguna de las alertas fueron notificadas a esa cartera de Estado. Nosotros requerimos inmediatamente al proveedor del sistema, que es una empresa de origen chino que se llama CEYEC, que nos presente un reporte exhaustivo del comportamiento de este dispositivo. La exministra de Justicia, Lady Zúñiga, también estaba convocada, pero envió un comunicado en el que se excusó. La sesión del Pleno está convocada para el martes a las 9 de la mañana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Esta semana en el programa Tercer Debate, los asambleístas Juan Cárdenas y Daniel Mendoza analizaron el proyecto de resolución que motivó la presencia de varias autoridades en el Pleno sobre el caso Fernando Alvarado. Los legisladores aprovecharon para debatir la situación que vive el país. Para los asambleístas Daniel Mendoza y Juan Cárdenas, es necesario encontrar a los responsables por la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Desde Alianza País,
Durante una entrevista con el programa Tercer Debate, Mendoza fue crítico con el accionar de varios exfuncionarios vinculados con el gobierno del expresidente Rafael Correa. Pero decidieron tener un estado de propaganda, decidieron tener una política comunicacional que realmente cortaba los derechos y la libertad de expresión. Desde la Revolución Ciudadana, Juan Cárdenas le responde. El señor Mendoza acaba de sentenciar, de condenar al señor Alvarado y le llama ya delincuente. Al diablo con la garantía constitucional y universal de la presunción de inocencia. No, y para él ya es un culpable. La fuga del exsecretario de Comunicación también motivó que los legisladores analicen la realidad que vive el país. Pero qué bueno que reconozca sus antecedentes en la partidocracia, porque eso es importantísimo para el país. Y usted habla de partidocracia, pero si usted viene con Zambrano, viene con Mejor, viene con Alianza País, por favor. Yo estoy jovencito. Siempre fiel. Yo tengo 69 años de edad y una larga trayectoria. Y yo no he vivido de la política. Con orgullo digo que no soy parte de ese oscuro pasado de la partidocracia. Usted sí lo es. Los legisladores esperan que las autoridades busquen una salida para la situación del Ecuador. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Momento de dar paso a nuestro compañero César Guano Lema y la traducción al quichua. Mashi clever aranda aji chishi ayukuna minga chiwechi nyukuchi nyami kasna kaichishi pi wiji kunawan kichoshimi piki kipaguasiman chayamukunchi. Gabinete Binacional Ecuador-Perú. Kunan kai punja imami kasna kai Perú yaktamanta pushak China yatika y Ecuador yakta pushak apugruna kuna ima tandana kushpa iskichunga wata kasna kai yakikuna saiwa yakikuna imata nya harkarishka China yati shutikuna paktarishka imata yuyarirka kuna China yati kasna kai hatun rimanaku ima pika tauka yuyaykuna imatami kasna makipuranapak yuyaypaktarishka kuna. Imashina yaka yaktapura kasna kasilla kausanamanta, ñankuna ruranamanta shinayatik mindalaykuna imata sinchiyachinapak yuyaykuna imatami kaypika rimanakurka kuna. Informe de Destitución Norma Vallejo. Shinayati kai punja imami kai comisión multipartidista hatun tananaku y pillanka kapukuna ima kayuya y pactarir kakuna Norma Vallejo apuk ima kayaji punjakuna ima kasna paiwan yanka kuna imata kasna kulkita mañakushka shinayati kasna yanka ikuna imata mañashpa purikushka ima nishpa chaitaripa ikuna imata mi kaipika rimanakurka kuna kai rimanakushka kipa ima kanirkami kasna kai orgánica de la función legislativa kamachi kai rikuchi Kaima tami guajichishka kan chaimanta ñukunchika kay llankaymunta anchuchichunmi mañanchi rixichinchik nishpami kay kilkayma pika willachishka kuna shinapash kay pronunciamiento Norma Vallejo pay apuk ima kanishkami ñukunchi kasna kay hatun rimanaku ima pimi apukunaman tukuy rixichisha shinallati ñuka imaka mana kamachi imataka guajichishkani chunin shinapash astawan kasna taripaykuna ima katikpika kay Corte Interamericana de Derechos Humanos chay hatun tandanaku ima manmi chay anapak ñukaka rikukuni nishpami kaypika willachishka rixichishka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Continuamos informando. La Comisión del Régimen Económico resolvió elaborar un informe con los insumos recabados de varias autoridades tras las denuncias de cobros indebidos en el sistema financiero. En su segunda sesión sobre el tema, representantes de varias entidades explicaron las acciones emprendidas. De manera unánime, la Comisión del Régimen Económico resolvió elaborar un informe con la información recopilada por las entidades de control respecto de los cobros indebidos en el sistema financiero. En la segunda sesión de seguimiento sobre los débitos no autorizados que saltaron a la luz tras la denuncia del periodista Mauricio Ayora, la Comisión citó a autoridades para que expliquen las acciones efectuadas ante las denuncias ciudadanas. El superintendente de compañías, Víctor Anchundia, indicó que desde la semana pasada se receptaron más de 1.300 denuncias sobre instituciones financieras que habrían realizado débitos. La compañía GEA fue objeto de varias intervenciones, de varias inspecciones en lugar,
se hicieron observaciones, se hicieron seguimientos, en especial por la venta o la promoción de seguros. El defensor del pueblo subrogante calificó como abusivo el débito sin la autorización respectiva. Estamos ante un claro ejemplo de abuso empresarial, de un mecanismo refinado de empresas híbridas. Mientras que desde la comisión se calculaba el monto del perjuicio a la ciudadanía desde la banca. Esto significa que están recibiendo por este servicio, entre comillas, ¿no es cierto?, 24 millones. Si están recibiendo 24 millones, que llega a representar en promedio el 6%, ¿no es cierto?, esto es el 6% de un monto más alto, que es lo que está en juego por digamos, los servicios no financieros. El informe de la comisión será entregado al Consejo de Administración Legislativa. Además, la comisión estableció la necesidad de mantener reuniones con las distintas entidades de control para dar seguimiento al tema y para estructurar proyectos de ley que eviten nuevos incidentes sobre cobros indebidos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Participación Ciudadana aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. La propuesta busca dotar a la Defensoría de herramientas para la defensa de los derechos humanos y en garantía de los derechos de los consumidores. El proyecto de ley tiene por objeto regular las atribuciones y estructura institucional de la Defensoría del Pueblo con la finalidad de promover, proteger y tutelar los derechos fundamentales de las personas y los derechos de la naturaleza. El vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Ángel Gende, amplió detalles. Damos todas las garantías necesarias para que la ciudadanía tenga la garantía y sienta la garantía del Estado para su accionar, no como era anteriormente, si alguien denunciaba alguna situación, era perseguido y era hasta declarado hasta terrorista. El legislador Marcelo Simbaña manifestó que la ciudadanía requiere que este órgano proteccionista y garantista de derechos fundamentales cuente con un respaldo jurídico que avale sus gestiones y permita el efectivo ejercicio de tales derechos. También queremos garantizar el tema de la defensa de los derechos de los consumidores que tienen en cuanto a denunciar y a protegerse los consumidores porque los diferentes tipos de bienes y servicios sean adecuados para el consumo y además en caso de que presenten algún tipo de deficiencias poder procesarse de manera efectiva y rápida. El proyecto faculta a la Defensoría del Pueblo a interponer acción ciudadana cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de afectación a personas, comunas, comunidades, pueblos o colectivos. Lo que buscamos es que el pueblo verdaderamente tenga un defensor independiente de las funciones del Estado. Vemos que actualmente lo que pasó desde que la Defensoría del Pueblo era una dependencia del Ejecutivo, lo cual no debe de hacer, tiene que ser una institución totalmente independiente que responda a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Tras la votación, los legisladores de la Comisión de Participación Ciudadana aprobaron el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Clever Aranda, TVL Noticias. En los últimos 78 años en el país se han registrado más de 47,000 denuncias de personas desaparecidas. La mayoría de ellas ya han sido localizadas. Según el Ministerio del Interior, la mayoría son ausencias voluntarias por diferentes circunstancias. Estas cifras fueron expuestas en la Comisión Ocasional de Desaparecidos. Según datos del Ministerio del Interior, en el Ecuador desde 1940 hasta el 2018 se han registrado 47.394 denuncias de personas desaparecidas. De ellas, 45.899 fueron localizadas y las 1.495 aún se encuentran en investigación. En la mayor parte de estos casos son lo que en estos términos se conoce como ausencias voluntarias. Y por supuesto también hay un porcentaje en donde ha debido intervenir la Policía Nacional para identificarlas y para recuperarlas, para decir en dónde están, si es que son personas adultas, no procede una recuperación, sino simplemente informar a la familia. De hecho, según la ministra María Paula Romo, el 40% corresponden a ausencias voluntarias de niños o adolescentes que se encuentran en entornos violentos. El resto son adultos y en su mayoría mujeres. ¿Por qué este dato es importante? Porque si bien es cierto, cuando la policía recibe la alerta de una persona desaparecida y la encuentra, la entrega, por ejemplo, a un niño, una niña, un adolescente, recibe el caso, la entrega a su familia, el trabajo de la policía ya se termina. Pero no por eso se termina probablemente el tema
que ha motivado que ese adolescente se vaya de su casa. Las razones para abandonar el seno familiar responden a problemas sociales, delitos y violencia sexual. En este último también predominan las mujeres. Violencia intrafamiliar, violencia física dentro de la familia, motivos relacionados con posibles infracciones, personas que estaban siendo buscadas por la justicia, que tenían un juicio de alimentos, delitos y violencia confirmada. Mientras que en los casos que aún siguen en investigación, el 16% corresponde a niños y adolescentes, el 56% a adultos, el 15% a adultos mayores y el 13% no registra información. En estos casos, la mayoría son hombres. Ustedes vieron, sobre todo en años anteriores, que se recogen muchas veces denuncias o noticias en donde no se levanta información que no sea suficiente para hacer esta clasificación. Ante las cifras, la ministra indicó que es fundamental un protocolo interinstitucional que verifique la información, conceptos y definiciones, además de trabajar en el fenómeno de prevención y seguimiento de los casos localizados. Lorena Espinosa, TVL Noticias. 4 nuevos proyectos de reformas al COTAD fueron analizados al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. La silla vacía, remuneraciones de los concejales y alianzas público-privadas para proyectos de agua potable y alcantarillado son varios de los ejes de las propuestas. Una de las propuestas analizadas al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos fue de la asambleísta Verónica Arias. La iniciativa busca que los concejales reciban remuneraciones por su desempeño, de acuerdo a las asistencias a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Cabildo. Este proyecto para el legislador Guillermo Celi es positivo, pues se comprobaría su trabajo a través de una lista de asistencias. Que esa es la labor que tienen que realizar los concejales, de legislar y fiscalizar al alcalde de cualquier tipo de jurisdicción. Una siguiente propuesta busca reformar los artículos 55 y 130 del COTAD, a fin de frenar abusos en la concesión de cupos para nuevas operadoras. El titular de la comisión, Montgomery Sánchez, explica la propuesta. Previo a esto debe haber un estudio técnico a nivel nacional y con autorización a nivel nacional para evitar problemas que se han suscitado aquí en Quito y en otros municipios del país, que son muchos. Otra de las reformas tiene que ver con la denominada silla vacía, de iniciativa del asambleísta Noralma Zambrano. El proyecto busca incentivar a la participación ciudadana. Y de la participación de los comités barriales dentro de esto. Me parece muy interesante. A estas observaciones se suman las alianzas público-privadas para cubrir necesidades de agua potable y alcantarillado, tal como lo explica el asambleísta Diego García. Tengan la posibilidad de seguir manteniendo esa competencia, esas funciones y lógicamente pues también tengan la posibilidad de tener los recursos para cumplir a cabalidad ese servicio público hacia la comunidad. Cabe señalar que alrededor de 90 artículos de más de 500 que contiene el COTAD serían reformados hasta el momento. Mariela Logroño, TVL Noticias. El asambleísta Jorge Yunda expuso su propuesta de reforma al Código de Medio Ambiente ante la Comisión de Biodiversidad. Estas tienen que ver con la garantía de derechos para los animales. La iniciativa del asambleísta Yunda tiene que ver con los artículos 144, 147 y 149 del Código del Medio Ambiente, que tratan sobre bienestar animal, prohibición de venta y control y prevención. Hemos encontrado en Quito especialmente una serie de reproductoras clandestinas en donde en forma totalmente deplorable tienen al macho y a la hembra reproduciéndose constantemente sin descansar en espacios muy reducidos para vender a los cachorritos. Acompañando al asambleísta acudieron animalistas para respaldar la iniciativa. La representante de Animal Libre Ecuador, Tatiana Rivadeneira, dijo que los animales son sujetos de derechos y por lo tanto hay que tratarlos como tal. Ya que nosotros, como ya lo han manifestado pues mis compañeras que nos dedicamos a rescatar, a proteger a todos los animales, nosotros estamos convencidos de la causa, de que ellos son sujetos de derechos y por tanto tenemos que proteger su vida. Por otro lado, los integrantes de esta mesa legislativa se mostraron interesados en las reformas y apoyaron al proponente. Sin embargo, Juan Pablo Belín dijo que esta iniciativa debe mencionar también a los gobiernos autónomos y contar con recursos económicos. Decirles que bueno, en nuestra comisión tratamos muchos temas vinculados al cuidado ambiental, el tema de salubridad es importante y parece que también por ahí tenemos que profundizar
el debate. Tenemos que garantizar que nuestras ciudades estén limpias, que nuestras ciudades proteger a niños, habitantes que día a día visitan los parques, que también tengan un buen ambiente donde puedan desarrollarse. La Comisión de Biodiversidad es la encargada de tramitar estas reformas. Los asambleístas se comprometieron a trabajar conjuntamente con fundaciones y organizaciones de bienestar animal para obtener mejores resultados. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. ¿De qué se trata la campaña Héroes en Casa? Eso nos explicará Wendy Tusa, estudiante de Comunicación Organizacional de la Universidad San Francisco de Quito. Wendy Tusa, estudiante de Comunicación Organizacional de la Universidad San Francisco de Quito, vocera de la campaña Héroes en Casa, combatiendo la inequidad. Wendy, gracias por acompañarnos. Bienvenida a la televisión legislativa. ¿De qué se trata esta campaña Héroes en Casa? Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Héroes en Casa, el objetivo principal es incentivar a los hogares ecuatorianos a que les involucren a los niños de tan temprana edad, a que sean partícipes de las actividades dentro del hogar de forma equitativa. ¿El objetivo eliminar el machismo, quizá? Sí, desde muy tempranas edades, ya que el machismo se ha venido presentando desde hace mucho tiempo atrás. Wendy, ¿cómo se va a desarrollar la campaña? ¿Hay un plan quizá para que justamente llegar a estos hogares para que puedan en el seno de cada casa conocer el contenido y quizá empezar ya a aplicarlo? Claro que sí, nosotros el día de mañana tenemos la activación de la campaña en la Plaza de las Américas desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Están todos los hogares, todas las personas están cordialmente invitados. Todo va a ser gratuito, ya tendremos actividades lúdicas y recreativas, informativas, tanto para padres como para los niños. Es decir, va a ser un evento en el cual ustedes explicarán el contenido de la campaña y buscar concienciar a los padres para ir de alguna manera eliminando estos conceptos que llevamos desde hace muchos años. Claro que sí, nosotros vamos a, como ya lo mencioné anteriormente, vamos a tener actividades para los niños, van a ser diferentes actividades para que de una u otra manera los padres se den cuenta y concienticen a la vez. Wendy, y posterior habrá un monitoreo a ver si la campaña fue efectiva, si en varios hogares ya se empezó a aplicar. Claro que sí, nosotros vamos a realizar encuestas, vamos a poder realizar focus group para ver cuán ha sido efectivo esta activación de la campaña. Wendy, ¿de dónde nace esta iniciativa? Esta iniciativa nace de la clase del taller de medios mixtos que nos dirige la Universidad San Francisco de Quito. Un poco no sé cuán complicado pueda ser, pero es importante siempre iniciar un trabajo, empezar a cambiar la mentalidad, pero este tema del machismo lo llevamos desde hace muchísimos años muchas veces y dicen que las madres en muchas ocasiones son quienes incentivan a esto al decirle, mi hijo, tú no laves los trastos, tú vete a jugar con una pelota. Y a las niñas decimos, tú como mujer sí tienes que ayudar en casa en los quehaceres domésticos, tender tu cama e incluso en muchas ocasiones hacer las tareas del hermano, arreglar el cuarto y demás. Claro que sí, tomando en cuenta que ahora estamos en pleno siglo XXI, si bien es cierto el machismo existe como tal, pero en la actualidad se puede decir que no es tan arraigado y lo que nosotros buscamos es que se elimine este tipo de estereotipos desde algo pequeñito para poder fomentar un cambio social a la vez también, ya que los padres confunden en que los niños no pueden hacer este tipo de cosas como sobreprotección, también lo confunden con eso. O sea, Wendy, ¿ya consideran ustedes que sí hay un cambio de mentalidad, que hemos ido evolucionando en este tema de erradicar el machismo en los hogares? No como tal, pero sí de una u otra manera sí se ha venido dando ciertos cambios. Por ejemplo, vámonos a otro tema, ahora en diferentes espacios, tanto en el ámbito público como en el privado, ahora las mujeres también pueden ser directoras o presidentas. Antes no lo era así. Por supuesto, pero el tema del machismo en muchas ocasiones o por muchos años se ha naturalizado, se lo ha visto como algo normal y pues
frases como tú no debes llorar porque eres hombre. Así es. O las mujercitas no patean pelota, tienen que estar en casa haciendo quehaceres. Ese tipo de cosas, ¿cómo cambiarlo? ¿Cómo cambiar esa conciencia que, no sé, esa tara que ya va en nuestra cabeza? Todo esto lo podríamos cambiar dentro del hogar, dentro de la casa. Los padres, también los padres tienen que darse cuenta que ahora estamos en otro cambio, en otro siglo, ¿no? Entonces, involucrarles desde muy pequeñitos a que todo debe de ser de forma equitativa, que todos somos seres humanos. Y eso es lo que van a plantear ustedes en la campaña, que por ejemplo, si hay dos niños en casa, las tareas sean compartidas, las responsabilidades sean compartidas y los espacios lúdicos también sean compartidos. Desde luego que sí, tiene que ser compartidos y los roles y las actividades deben de ser por edad, no por sexo, sino por edad. ¿A qué sectores apuntan ustedes con la campaña? ¿Es a todos los hogares o tienen en sitios específicos, a hogares específicos? No, a todos los hogares. Un poco luego del día sábado, usted nos ha manifestado que empezarán con la activación. ¿Van a realizarlo también esta actividad en otros lugares? ¿Dónde más van a estar desplegados? ¿Sus compañeros también participarán? Claro que sí, todos nuestros compañeros van a participar de la actividad y después, posterior a la activación de la campaña, nosotros vamos a ver los resultados, cuán efecto ha sido la activación para nosotros poder desplazarnos a diferentes lugares y llevar a cabo esta campaña también, como es Héroe en Casa. Wendy, del machismo se derivan otros problemas. Uno de esos es el femicidio, que pues sabemos esto, en los últimos años ha cobrado la vida de cientos de mujeres. ¿Se busca también evitar problemas como esos al iniciar campañas con los niños desde muy chiquitos? Claro que sí, ese también es otro de nuestro objetivo principal, porque vamos a buscar en esta campaña lo que es la responsabilidad, la disciplina, el respeto, la igualdad, pero sobre todo la unión familiar. Hablamos de héroes en casa. ¿Qué nomás conlleva esto? ¿Qué es ser un héroe en casa? Ser un héroe en casa es que todas las actividades dentro del hogar, ya sean niños, jóvenes, sean partícipes, que no por el hecho de que se encuentren trabajando o estudiando, no tienen derecho a no hacer las actividades en casa. Todos trabajan, tanto afuera y, ¿por qué no, dentro del hogar? Perfecto. Finalmente, Wendy, si es tan gentil, nos podría ayudar con de qué hora a qué hora será y, por supuesto, la invitación a que los hogares, los representantes de familia, todos acudan y conozcan el contenido de esta campaña Héroes en Casa. Claro que sí, nosotros hacemos la cordial invitación el día de mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Plaza de las Américas. Les esperamos. Muchísimas gracias, Wendy, por acompañarnos. Sin duda alguna, temas de interés para los hogares. La Red de Maestros del Ecuador acudió a la Comisión de Educación a fin de exponer nuevamente sus observaciones en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. Sus pedidos se centran en la escala salarial de los docentes y la capacitación. A un año de haber presentado sus propuestas a las reformas a la Ley de Educación Intercultural, la Red de Maestros nuevamente acudió a la Comisión de Educación de la Asamblea. Según Nelly Miño, subcoordinadora de la red, existen varios nudos críticos que no han sido resueltos, como por ejemplo la política salarial de los docentes. Empezamos con la categoría G con $817 de sueldo, cuando en la tabla salarial de la tropa del ejército, de la tropa de la policía, un soldado inicia con $900. Entonces nosotros ya habíamos presentado este proyecto, incluso lo habíamos hecho público en la petición al señor presidente de la República. A la red de maestros también les preocupa la capacitación. Que haya un subsidio para que puedan los docentes acceder a estos títulos de cuarto nivel, más aún si tomamos en cuenta, repito, que dentro de los servidores públicos somos los que menos salario tenemos. La Comisión de Educación también analizó las observaciones producto de las jornadas de trabajo emprendidos en varios sectores de la educación. Desde Ineval, Joseph Arévalo explicó cómo el organismo ejecuta acciones de control a fin de mejorar la calidad educativa. Definir
a la calidad de la educación, así como del sistema educativo, como elementos constitutivos de la finalidad de los procesos de evaluación educativa. A su vez hizo planteamientos que el Ministerio de Educación y la CNCID emitan una propuesta para empatar el perfil de la salida del estudiante de bachillerato con el de ingreso a la educación superior. Se busca el empate entre lo que está buscando la universidad como perfil de ingreso y lo que realmente estamos proponiendo como perfil de egreso y de salida del bachillerato. Según información de la titular de la comisión, Silvia Salgado, en los próximos días se analizará artículo por artículo de cara a la elaboración del informe para primer debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Huillekunawan kasna ñukunchi kaichishi kikinpa wasiman chayamukunchi gastawan rixishpa katishun. Ley Defensoría del Pueblo. Kai participación ciudadana mingarishka pillanka kapukuna imami astawan kasna kai Defensoría del Pueblo kamachi rurana kilka imata rimanakushpa katirka kuna. Paikuna kai nya kasna kai kilkata nyami arinishka kuna. Shinaka kai shamuk punja kuna imami nya tukui apukuna kasna rimanakushpa kai kilkata rikunka kuna arininga kuna ima. Caso desaparecidos. Shinayati kai punja kuna ima mi kasna kai wata ima kuna pika tauka waranga ayu kuna ima chingarishka kan nishpa mi kasna kai hatun mingarishka okuman Huilla Chinaman Chayamorca Kuna. Shinayati kai Ministerio del Interior hatun tananaku itapusha runa ima pishnirka ñukunchika rikushkanchik minin wakin kuna ima chingarishpaka paikuna muna imantami wasi kuna mantaka yukshishpa rishka kuna kan nishpami rixichirka Huilla Chirka Kuna. Reformas Cotad. Kasna kai hatun kamachi mushu yachinapak imami kasna chusku mushu kilka kuna mañashka chayamushka kan. Shinayati kai pika tauka yuyaykuna imatami mushu yachinapak rixichikun kuna. Silla vacía, remuneraciones de concejales. Shinayati imashina yakashna. Shukya yankakuna, yaktawan yankak runa kuna imapash kaipi yuyaypaktarinapak chaytami ñukunchi kai kamachipika mushu yachishpa achiyachina kanchi nishpami rixichishka kuna. Comisión Educación Shinayati kai kutin imaka kai red de maestros hatun tandanaku y pikimirishka runa ayukuna imami kai educación mingarishka okuman chayamurka paikunaka imashina yakashna kai ley de educación intercultural kamachi imata mushu yachinapak kai pi mayaykuna imata sakinama shamurka kai mushu yachi imapika yachachikuna pakilla ku hapina kulki imata mirachinami mutsurin nishpami kashna mayaykunata chayachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Somos niños y conocemos nuestros derechos. Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Los niños tenemos derecho a que nos protejan y nos cuiden. Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre pueblos y hermandad universal. Que todas las niñas del mundo seamos felices. Asamblea Nacional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias por continuar con nosotros. Al menos 37 menores de edad habrían sido abusados sexualmente por un ciudadano en Cuenca. La denuncia la realizaron los 5 legisladores que representan a la provincia de Azuay, quienes presumen que el responsable de los abusos podría estar vinculado a redes de pornografía infantil. Los 5 legisladores por Azuay denunciaron que una persona habría abusado de al menos 37 niñas en la ciudad de Cuenca. Alias Mangajo al momento se encuentra detenido. La asambleísta Lourdes Cuesta llamó a la ciudadanía a vigilar el proceso para que el sujeto sea sentenciado y el caso no quede en la impunidad. Que no nos digan que hay relaciones sexuales consentidas con una niña de 14 años y un degenerado de 34 años. No vamos a permitir, los asambleístas por Azuay, que se sigan violentando a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes.
La asambleísta Doris Solís manifestó que los abusos deben ser investigados, pues presumen que el hoy detenido podría ser el líder de una red de pornografía. Es una persona que ha actuado durante mucho tiempo en la impunidad debido a que pertenece a sectores económicamente pudientes en la sociedad cuencana. Hay información que les podemos pasar de una verdadera red de pornografía, al parecer, que se ha descubierto. Lourdes Cuesta detalló que alias Mangajo atraía a las víctimas con regalos caros y posteriormente las drogaba para abusar de ellas. Después de que estaban realizando ya la investigación, le detuvieron, rescataron una niña que se encontraba drogada en su casa. Hay alrededor de 37 víctimas de este señor que se pasea por el centro penitenciario o centro de rehabilitación de Turi, actualizando incluso sus redes sociales. ¿Cómo así tiene un teléfono celular este señor? En los próximos días se llevará a cabo una audiencia para la revisión de la prisión preventiva. Clever Aranda, TVL Noticias. Y en nuestro segmento Agenda Cultural junto a Tatiana Sonnenholzner conoceremos varias actividades programadas para este fin de semana. Al fin viernes, y como siempre te traigo la agenda cultural, donde te presento algunas actividades que puedes hacer el fin de semana. ¿Quieres saber cuáles son? Empecemos. Y empiezo esta agenda cultural contándote que este viernes a las 7:30 de la noche, la Fundación Teatro Nacional Sucre presenta la gran ópera de Mozart, pero esta vez con nuestra cosmovisión andina. El tema será la flauta mágica y trae artistas nacionales e internacionales. Runa Festival es un evento que te trae a los artistas poco conocidos y a los más reconocidos del quehacer de la música andina de nuestro país. La idea del festival es fortalecer y también difundir el arte que se encuentra en los pueblos originarios del Ecuador. Y es por eso que este sábado, a partir de las 11 de la mañana, se llevará a cabo este festival en el Pabellón de las Artes dentro del Parque El Arbolito. La entrada es totalmente gratuita y es un evento para todo público. Y a las 2 de la tarde, en el Parque de las Diversidades, al sur de Quito, habrá blues. Además, encontrarás muestras fotográficas y también diferentes cuadros por artistas ecuatorianos. Igual es gratis y apto para todo público. Y Halloween visita la granja de Cumbayá. Este domingo habrá una fiesta especial para los niños con espuma y los personajes de Disney. Además, caritas pintadas y un premio especial para los niños que vayan disfrazados. Recuerda que tienen que estar acompañados por un adulto y te cuento que la fiesta empieza a las 9 de la mañana. Y hasta aquí la agenda cultural, pero no te olvides que dentro de los noticieros de la televisión legislativa está esta agenda cultural, donde te presento las propuestas de fin de semana. Hasta el próximo viernes. Así llegamos a la parte final de TVL Noticias, emisión estelar. Un lindo fin de semana para todos. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.